Ivana Cavigliazo, dueña de Maniquín y de ProDeman. Nosotros somos los número uno. Nací en el campo, fuimos a una escuela rural. Nosotros sembramos más de 40.000 hectáreas de maní. En un buen año de buen rendimiento tenés 70% es grano y 30% es chala. La planta tiene más de 90.000 metros cubiertos. El 70% de la exportación argentina va a Europa. Somos 2 mujeres y 2 varones y tenemos exactamente el mismo rol dentro del directorio. Un europeo come en promedio 5 kilos de maní por año. ¿Y el argentino? No llega a 1. Había que enseñarle al argentino a comer un buen maní. Yo empecé a ver mucho Maniquín últimamente. ¿Ustedes aceleraron o qué es lo que empezamos a ver? Si hace 10 años atrás había eso, que hay hoy que nos estamos perdiendo. ¿Tiene sentido esa grieta del campo y la industria? ¿Cuántos millones de dólares al año exporta el sector? Más de 1.000 millones de dólares. Ser optimistas ya lo traemos como en el ADN, ¿no? Amo Argentina, me quiero acá siempre. Y seguir apostando a un país a pesar de todo lo que pasó. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenida a la fábrica Ivana Cavigliazo, dueña de Maniquín y de ProDeman. La gringa, te dicen. Sí, entre otras cosas también. Tengo varios apodos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Contenta y gracias por invitarme. Pará, déjame. A la gringa la conocí gracias a Reel, así que vamos a mandarle a nuestros compañeros de Rey Innovación Local que nos presentaron un gran saludo que seguro que van a escuchar este podcast en las rutas. Así. vamos a empezar distinto, para variar un poquito. ¿Qué es Maniquín? ¿Qué es ProDeman? Bueno, ProDeman es una empresa familiar que empieza con una historia. Nosotros vivimos en el campo. Mi papá era un productor agropecuario que sembraba maíz, soja y empezó a hacer unas hectáreas de maní en los 80 y empezó a ver que con el maní podía hacer otras cosas que no podía hacer con soja, por ejemplo, maíz. Y empezó con algunas, después fue sumando y ya empezó con el maní requiere de un proceso y entonces ya empezó con algo medio casero y artesanal. Nosotros vivimos en el campo, nos criamos, nací en el campo, fuimos a una escuela rural, esa vida yo recuerdo a mi papá cosechando en la máquina, trabajando bien tano, donde el trabajo era lo más importante. Y empezó con una plantita que recuerdo, piso de tierra del campo, al frente, él estaba todo el día en ese galpón metido, yo recuerdo. Y así empezó como a seleccionar. O sea, el maní se descascara de la vaina, sería de la cáscara, y después el grano, que es lo que se exporta o se vende, lo que ustedes consumen, no, y también se consume el maní en cáscara. Se selecciona, a veces se seleccionaba a mano con mujeres que pasaba la cinta y las mujeres eran lo que sacaban con la mano, que se llamaban picoteadoras. Y eso es el inicio de ProDeman. Muy desde abajo, muy desde la nada, y eso es lo que... ¿Qué año era eso? Y en el 84 comienza la ProDeman, pero bueno, antes ya eran otras empresas de agropecuarias que se dedicaban a la agricultura. ¿Qué es ProDeman? O sea, ¿el nombre a qué remite? ProDeman es la unión de 3 empresas justamente agropecuarias, que era Proagro, Dialca y Maniagro, pues mi papá tenía una sociedad con sus hermanos y eran otras empresas que producían la parte agropecuaria y esta era como la que empezó a exportar maní en ese momento, cuando se empezó a ver que se podía industrializar y que había algunas demandas del exterior con el maní. Y entonces unieron Proagro, o sea, Pro de Alca es la otra empresa y Maniagro la última. Entonces, ProDeman. Para una sola cosa. Sí, dale, tranqui. Por el acento no hace falta que especifiquemos la provincia, ¿no? Sí. No, claramente que no, pero bueno, que le diga a ella dónde arrancó toda esta historia. Nosotros estamos en General Cabrera, que está a 200 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, y estamos entre Río Cuarto y Villa María. Cantidad de habitantes. Podés seguir, hermano. Cantidad de habitantes. Y ahora General Cabrera tiene 14.000 habitantes. Che, ahí yo te quiero preguntar una pregunta que me surge escuchándote para saber y contextualizar qué era la industria del maní o qué era el sector del maní en ese momento en Argentina, en los 80s, en ese inicio de esos aventureros que se jugaron por ese cultivo. Nada, o sea, el maní era algo muy, muy pequeño. De hecho, mi papá siempre cuenta en la historia que él tuvo la oportunidad de ir en el 88 a Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de maní del mundo. Productor.
Argentina es el mayor exportador. Y entonces en ese momento Estados Unidos estaba muchísimo más adelantado que Argentina. Entonces él, con mucho esfuerzo, porque en ese momento viajar al exterior era algo muy complicado y muy costoso, logró hacer un viaje. Y él, bueno, ahí siempre dice que se fue un antes y un después en su vida, porque ahí pudo ver tantas cosas y siempre lo cuenta que no tenía ni una máquina de fotos para poder sacar, porque no la tenía, y entonces siempre lo trajo en su cabeza, y vino y empezó a crear un poco con lo que había, todo hecho muy casero, y teníamos esa plantita en el campo, que está a 14 kilómetros de General Cabrera, del pueblo. Y cuando ya empezó a tener mayor demanda, él sabía que no podía mostrarle esa planta a nuestros clientes como algo para vender, porque tenía piso de tierra, contaba que los sábados derratizaba con un palo, ¿viste? O sea, una cosa así muy, muy artesanal. Entonces empezó... Mataba palazo a la rata. Sí, así Muy era, pyme, muy así pyme. era, bien chiquito todo. Y bueno, en el año 95 se decide comprar el campo que hoy está ProDeman, que está ubicado en General Cabrera, ahí como en la zona industrial. No estamos en el parque industrial, estamos enfrente. Pero esa es... ¿Y cuándo te incorporaste vos a la empresa? ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué era la empresa en ese momento? Bueno, nosotros, les decía, fuimos a la escuela rural, somos 4 hermanos, yo soy la tercera de 4, mi hermano más grande empezó a estudiar, hizo el secundario. Mi papá, una de las cosas que siempre nos pidió fue que estudiáramos, porque él había tenido que empezar a trabajar desde muy chico y terminó la primaria y se tuvo que poner a trabajar. Y entonces esa era como la condición, al menos el secundario. Entonces mi hermano llegó al secundario, el mayor. Hoy trabajamos los 4 juntos, ¿no? Mi papá está todos los días en la empresa. ¿Sí? ¿A full? Sí. tiene ¿Edad de tu viejo? 75 años. Ah, pero- bueno, bastante Un joven. pibe, un pibe. Sí, un grosso. Llega todos los días temprano. Y imposible que se quede en su casa. Y bueno, y ahí fuimos a la primaria al campo, después nos fuimos al secundario y vivíamos en la casa de mi abuela, que vivía en el pueblo, porque no teníamos casa en el pueblo. Esa es un poco la historia. Después mi abuela, en ese año que yo me voy el primer año, fallece, y entonces quedamos como solos, mi hermano más chico y yo, que éramos los que quedábamos ¿Pero qué edad en tenían? la secundaria, 13 años. ¿Solos quedaron? Quedamos solos porque mi mamá estaba en el campo, mi papá tenía la planta en el campo funcionando, entonces no No se la podía podía ir. dejar, no se podía ir. Mi mamá, que era esas mujeres que siempre acompañando al hombre, y bueno, nosotros nos quedamos con una señora que cuidaba a mi abuela, que se quedó viviendo con nosotros para que vayamos al colegio. Tremendo. Claro, Sí. tenían que comer, levantarse, cosa de chico de 13 años para ir a la Y, escuela. Claro, sí, cosa que hoy no te imaginas que vayas a dejar a tu hijo solo. No, con Sí, pero tu 13 hijo años, tiene ¿no? Tiene la 12. misma edad, estoy pensando en mi nena y me muero si Claro, tiene que estar solo. Claro, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Tal cual. Y bueno, y así termino la secundaria y decía estudiar. Nunca tuvimos como esto de que había que darse a la empresa, ¿no? O sea, ni nunca nos dijo, por supuesto que todos queríamos volver, pero no nos decía ni qué, nada, mi papá. Y yo decido en una jornada de puertas abiertas que había en el cole, en Cabrera, vi ingeniería industrial y me pareció como muy rara en ese momento. Estoy hablando, no quiero delatar mi edad, sino 20, Pero- 20 ¿cuánto? no, más de 25, Bueno, está bien, más de 25. más de 25 años. Es válida. Y bueno, y ahí decidí irme a Córdoba, que en ese momento también a 200 kilómetros ir a Córdoba capital era como lejísimo. Hoy en Córdoba estamos a 2 horas. Y me fui. Y volví a los 6 años y imagínate meterse en la... O sea, éramos toda la Recibida. familia recibida, ¿De qué, perdón? ingeniería industrial. Mm. Volví al pueblo, en una empresa donde nosotros todavía ahí trabajábamos con todos mis primos, o sea, mi papá con sus hermanos y todos mis primos, la familia era muy grande. Y bueno, ya empiezo, imagínate, a entrar. No es como ahora nosotros estamos haciendo el protocolo de familia Ahora para hay dejarlo. 650 trabajadores. Cuando entraste, ¿cuánta gente había? No, había 150, Igual era un numerito. 100, sí. ¿Y ahora sí, cuántos? 650. sí. 650. 600. Tremendo.
Pará, ¿y todos ellos a los alrededores de General Cabrera? Y la mayoría vienen desde Río Cuarto también. Tenemos un ómnibus que viene. Escuchá, zarpado el ratio, o sea, 650 sobre 14.000 habitantes, Es impresionante. La responsabilidad que tienen en sus espaldas con el impacto en la comunidad es gigantesca. Sí, sí, eso es una de las cosas más. Y mi hermano es el intendente de General Cabrera, entonces aún más, ¿no? Porque, bueno, la responsabilidad es mayor. A mí me surge una pregunta interesante de que muchas veces nos ocurre, nos surgen, y que es la participación de los empresarios, por ejemplo, en política. ¿Cómo es el caso de tu hermano? Siendo la hermana de él, ¿qué sensación te dejó esa participación de él al frente de la ciudad? ¿O no cambia que sea empresario, digamos? Yo sí creo que cambia. Tiene otra mirada sobre la gestión. Creo que tiene una mirada empresaria que es diferente a... No quiere decir que esté bien o mal, ¿no? Creo que es distinta a la política, a la cual por ahí uno está acostumbrado. Pero bueno, él está a la mañana en la municipalidad y a la tarde en la empresa. Todavía sigue. Y difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que termina, más allá de que fue por un partido político, obvio, pero creo que termina siendo medio político y es tratar de conseguir todo lo que más pueda para el bien de la comunidad y del pueblo. Creo que eso. Ahora, una pregunta. Vos decís, trabajan los 4 hermanos. Sí. ¿Cómo fue el proceso de organizar qué hacía cada uno? Digo, siempre es un tema, tenían líneas muy definidas de lo que les gustaba hacer a cada uno, tienen un protocolo. Sí, nosotros no, es como que nosotros caímos así y fuimos armándonos el espacio a medida que íbamos creciendo o haciendo el camino, siempre también en lo que nos gustaba. Y creo que eso tuvimos, mi hermano más grande y yo, nos ocupamos de la parte de producción industrial, de la industria. Mi hermana se ocupa, que es la segunda, se ocupa de la parte financiera y la administrativa de la empresa. Y mi hermano más chico es ingeniero agrónomo y se ocupa de la parte de producción primaria, porque nosotros somos productores agropecuarios y llegamos hasta las góndolas del mundo. Eso es un tema que después quería charlar, porque vos tenés la experiencia de ser productor industrial y tener mucha comercialización. Toda la cadena tenemos. Es más, hasta generamos energía con un residuo que sale del maní. Impresionante. Contanos un poco de eso. ¿Qué es? El maní, cuando vos lo cosechas, en un buen año de buen rendimiento, tenés un 70-30 más o menos. 70% es grano y 30% es chala, la cáscara, que es la que tiran cuando abren. Y bueno, era un gran tema porque imagínate, nosotros sembramos más de 40.000 hectáreas de maní. O sea, tenemos aproximadamente un acopio de 150.000 toneladas. Sacarle el 30%. Era un volumen... 50.000 toneladas más o menos. Un volumen... Terrible. De chala, aparte la chala tiene mucho volumen, poco peso. Y o sea, no somos los únicos maniceros. O sea, imagínense por todas las empresas que estaban en la zona. O sea, eso generaba incendios. Bueno, era todo un tema en el pasado. Yo recuerdo siempre el olor a humo de la chala de maní. Que se quemaba a propósito, digamos. Y se terminaba o se prendía, se prendía fuego, porque, por ejemplo, agarraba humedad y se prendía solo. Entonces era una gran amenaza. Entonces, bueno, con una amenaza, nosotros encontramos una gran oportunidad. Mi papá hace rato que lo venía pensando esto. Y se presentó un proyecto en el Fontar, más o menos fue en el 2007, 2008. Y bueno, salió el proyecto porque era un proyecto solo con biomasa, que era cáscara de maní. O sea, hoy la caldera prende o le pones la chala y le pones un fósforo y prende. No tiene ningún otro combustible. Y bueno, había que empezar con eso y se presentó el proyecto. No había ninguna, en el país había una, pero que también funcionaba con otros combustibles. Y bueno, funciona hoy y trabaja 330 días del año con una producción de 10 mega por hora, lo que equivale a más o menos 18.000 hogares que prenden la luz y se vende todo el sistema interconectado nacional. O sea, nosotros estamos en el Renovar 2 y bueno, la verdad. Pero vos con eso, perdón, mi desconocimiento, vos vendés a la red, pero neteás, o sea, o vos vendés y además comprás para tu empresa. No, yo vendo a la red y después compro
para mi empresa a través de la cooperativa eléctrica. ¿Y la tecnología esta, la tuvieron que desarrollar o en el mundo ya viene? ¿De dónde la trajeron? No. Por ejemplo, todo lo que era el transporte de la chala, que era algo complicado, que no era lo mismo que mover un cereal, medio como que tuvimos que aprender y fue pensada. Y después la caldera se hizo en Santa Fe. Después la turbina, el generador de Brasil. Pero casi la mayoría de las cosas industria nacional. ¿Cómo es el proyecto. proceso de inicio a fin, por si querés mostrar ahí, Sí, dale. del maní? Bueno, el maní se siembra más o menos en octubre, fines de octubre, y se cosecha fines de marzo, abril, depende del tipo de genética que utilices en la semilla. Nosotros utilizamos todo alto oleico, o sea que eso implica que tiene mayor vida útil para que ustedes puedan tener el maní con más tiempo y no lo sientan cuando lo comen rancio. Ese es el periodo de siembra y cosecha. Nosotros ya tenemos, de tantos años la producción, vos la vas acopiando, la copias entre abril y julio, por ejemplo, si no llueve, que es un buen clima, uno va más rápido, pero cuando llueve es un buen tema porque no se puede cosechar. El maní tiene un proceso que se arranca del piso, o sea, es una groundnut, o sea, está en el suelo. ¿Con máquinas? Se arranca con máquinas, sí, es todo Ok. con tecnología el maní, sí, nada es... Nada manual. Nada manual. Y después se trae a las plantas, porque sí o sí lo que tiene el maní, distinto a otras, por ejemplo, que se llama maíz o la soja, que vos le pones una manga y la dejas en el campo hasta que un día salga el negocio y se vende. Sí. Esto lo tenés que llevar a las plantas industriales porque el maní sí o sí tiene que ser acondicionado y seleccionado y procesado. Entonces, las plantas tienen unas celdas muy grandes de acopio, que es donde guardamos el maní en caja, y después empieza a procesarse. El maní pasa por un proceso que se descáscara en la primera etapa, después se selecciona, que son máquinas... Tipo zarandas. No, la primera etapa es como que selecciona lo lindo de lo feo. Son máquinas láser que pasan rapidísimo, que era lo que yo les contaba recién, que había las picoteadoras y sacaban con la mano. O sea, esa selección se hacía a mano. Hoy ya hay máquinas que, con la tecnología que hay. Y después pasa por unas zarandas que se calibra, porque el maní vos tenés desde uno chiquitito a... O sea, se mide en onza, 38-42, el más grande, hasta el 80-100 y mitades. Y se vende o sea, tiene distintos precios de acuerdo al tamaño del maní. Y ese es el primer proceso que sacamos de maní confitería, que le llamamos, que es el descascarado, o sea, sacado de la vaina. ¿Ese? No. No. Este es frito. Entonces falta mucho por llegar. Falta mucho. Sí. Y este es sin piel, o sea que además es blanchado, que es el proceso que te voy a contar. Este tiene piel, o sea que cuando sale del crudo pasa al proceso del freidor. Pero el blanchado es otro proceso que el maní, primero cuando mi papá comienza se vendía crudo, maní confitería, que se llama, que era no traje crudo, pero es el que no... Sí. Hay gente que se lo come, pero yo no lo como. Y después empieza a venderse blanchado. Blanchado es el proceso que se le saca el tegumento rojo, que es el pelado. Ese. Sí. Pero ese es blanchado, que después Tommy le está entrando mal al maní. ¿Qué le ponen? comer. Porque la verdad que es un vicio. O sea, no. Viste que te traen una cerveza y un maní no puede parar. Sí, Che, la verdad que sí. Y hay un tema que lo escuchaba recién a Tommy en la pregunta que te hacía antes, y para nosotros, como grupo, es importante, porque a veces venimos como un poco a desmentificar algunas grietas que en el interior del interior, como el caso de General Cabrera, no ocurre, y vos, digamos, sos un ejemplo claro de campo e industria, digamos. Tu industria no tendría ningún sentido sin el campo y viceversa, digo. ¿Tiene sentido esa grieta que ha dividido tanto a los argentinos del campo y la industria? No. O sea, nosotros en nuestro caso no la sentimos, porque aparte todos, al menos nuestra zona, vive del campo. La zona de Cabrera, General Dehesa, o sea, vivimos del campo. Y muchos viven de la industria también. Sí. Y bueno, lo que hizo el maní en toda esa zona es increíble porque, en particular porque no es solamente, o sea, para exportar un maní vos tenés
oficinas de SENASA, bueno, de aduana, General Dehesa. Es una zona muy industrial donde estamos. Tenés laboratorios que controlan la calidad, porque Argentina, el 70% de la exportación de Argentina va a Europa. 70 de Europa. El mercado más exigente en cuanto a calidad, y Argentina es el mayor exportador. O sea, todo el maní que se consume en Europa es de Argentina. ¿Cuál es el La país que mayoría. más consume? ¿Cuántos millones de dólares al año exporta el sector? Más de $1.000 millones. O sea, es un Sí, complejo ahora la exportador- última... sí. Es un complejo exportador importante del país. Mira, hasta cuando estuve en la Cámara que me tocaba conocer un poco más en detalle los números, era el 7º complejo agroexportador de Argentina. Tremendo. Sí, sí. Y que es como que estamos, hace poco tiempo que se ve, creo que nos pasa un poco esto de que al principio no teníamos como un perfil muy alto el maní, hacíamos todo muy, muy bajito, muy calladitos, a veces porque teníamos un poco de miedo que nos encontraran y porque nuestro mundo, o sea, nuestro mercado iba al mundo. Nosotros en Argentina no teníamos nada. Había mucho consumo. El consumo interno en Argentina prácticamente no existía hace 5 años, o sea, era muy poco. Sí. Y hoy, bueno, nosotros cuando arrancamos con esta marca, que es la que tenemos en el mercado interno, nuestra apuesta fue lograr un maní de exportación, porque sabemos que iba con la mayor calidad de expo en el mercado interno. Y bueno, y la gente, o sea, había que enseñarle al argentino a comer un buen maní, y eso fue lo que apostamos. Y hoy... Como repaso, tu padre arranca en el campo, después se empiezan a industrializar. ¿Y en qué año dicen, che, nos tenemos que ir hacia al consumidor? O sea, ¿en qué año sale Maní King? 2010. En el 2010 empezamos, surge la idea. Recién charlábamos con los chicos y les contaba de ir también locos de salir a vender casi o a ofrecer una cosa que nos imaginábamos, pero que casi que no la teníamos lista, que era, fuimos a un evento en Río Cuarto, una feria, una rural que se hace todos los años, la exposición, y fuimos con un stand de Maní King enorme y no teníamos un paquete de maní, porque no teníamos ni los clics listos. Así que habíamos hecho como paquetitos simulando los paquetes de maní, no teníamos nada. Repartíamos maní en vasitos de plástico y así fue el comienzo. Y ahí también un poco nos empuja a esta marca Maní King, porque siempre para mi papá su sueño era poder llegar al supermercado y sobre todo tener maní con chocolate. Eso era lo que siempre decía ¿Sería que esto? quería. No, No, eso es no, chocolate con maní. ¿Dónde está el maní El maní con chocolate. Ah, ¿me lo traes, José? Porque la verdad estaba pensando en eso. Sí, sí. Eso es lo que Sí, quería José mi papá. Lo liquidó, José. O sea, está todo No, comido está por bien. José, pero No, ¿este no, era el no. sueño de tu papá? Ese era el sueño de mi papá. Quería un maní con chocolate. Maní con chocolate, lo voy a probar. Y así Quedó Agustín. empezamos, después con la garrapiñada. Siempre me acuerdo de mi hermano que habíamos comprado una garrapiñada, una paila en un remate, una cosa así, que estaba tirada. Bueno, había que probar a hacer garrapiñada y un sábado a la tarde se puso él a ver si salía la garrapiñada con una receta que nos habían pasado. Y bueno, y así empezamos y siempre, una de las cosas que creo que nos plantó, siempre nos enseñó mi papá fue con esfuerzo y también, dale, que va a salir y Me interesa ese tema porque, digo, su fuerte no era el comerciar y tener una marca. O sea, ¿costó el camino? ¿Qué problemas tuvieron en el medio? ¿Hubo momentos donde dijeron, che, me parece que nosotros somos industriales y productores y el comercio no es nuestro? O sea, ¿tuvieron obstáculos en el medio? ¿De qué tipo y cómo lo solucionaron? Mira, nosotros éramos exportadores netos, donde con mucha facilidad vos cargas un contenedor de 40 pies, o sea, son 25 toneladas, en 7 minutos, con 20 Big Bag de 1250, 25 toneladas. Imagínate, 7 minutos, llena el contenedor, cierra la puerta, se va, nosotros hacemos aduana todo en la planta. Es más, nosotros cargamos el tren. Sí, eso, Lo tenemos después, enfrente. eso me gustaría Ah, profundizar ¿el tren después. en la planta? Pasa, sí, tuvimos que Pasa cambiar la vía así enfrente y vamos a una estación más adelante que tuvimos que armar, que también mi papá, por eso yo recién les decía que el parque industrial está enfrente y nosotros somos la única planta que está del otro lado, porque mi papá toda la vida dijo, el mundo se maneja en tren y como Argentina yo me tengo que poner al lado del tren para cargar algún día y bueno, ya se... Un visionario. Un visionario, Sí. tremendo. Grosso. Y bueno, y hace del 2018 que cargamos el tren. Tenemos una estación propia que llevamos los containers ahí
y subimos al tren y... Pero no es que les tocó, ustedes intervinieron, o sea, invirtieron. Sí, porque tuvimos que hacer como la estación para poder acceder y a la vía y bueno, también por supuesto que la empresa nos dio el espacio para poder cargar. Impresionante la visión y lo que vos decís, bueno, te cargo un contenedor en 7 minutos, lo tuyo era mucho más de volumen industrial. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros a veces llegamos a cargar 80, 90 contenedores por semana en época fuerte. Y esto, imagínense, llenar un camión de 20 toneladas con paquete de 25 gramos. Claro, Otro mundo. Otra película. Digo que más de una vez nos ha pasado con ganas de decir qué hacemos acá. Porque es otro mundo el del retail. Incluso en los productos terminados, porque nosotros hoy ya estamos llegando al mundo con nuestro producto, porque a Europa no vamos con Maniquín, porque es como competir con nuestros clientes, que son los que se llevan el maní de Argentina. No sé, por una cuestión de lealtad comercial, no vamos, pero sí lo hacemos en Latinoamérica, donde no competimos. Pero en el mundo también, ¿qué hacemos? Bueno, yo quiero este doypack con mi marca del supermercado y yo le pongo mi maní adentro de... Porque yo tengo que vender volumen también. ¿Pero vos se lo haces? No entiendo. Sí, a Fazón. Por su marca, o sea... Claro, marca blanca se llama. Yo le hago le hago el producto, se lo pongo con su marca y sale de acá a Argentina con la marca del supermercado. ¿A los europeos le haces eso o con los europeos nada? Sí, o sea, eso sí. En Europa le fazoneás pero no pones tu marca para respetar el canal. Claro, exactamente. Pero algunos productos ya hemos... Pero eso que exportás tiene igual un proceso industrial. Igual que tiene un proceso industrial. Todo esto es industrial. Todo. Yo quería saber la diferencia que habría entre exportar directamente el maní, cuánto sale esa tonelada, cuánto sale el commodity, versus cuánto sale, digamos, la pasta de maní, la tonelada. La rentabilidad es mucho mayor. Claro, pero más o menos... ¿La rentabilidad es mayor cuándo? Claro. Cuando industrializás, obviamente. Sí, cuanto más valor ¿Y agregás. tenés idea por cuánto multiplica el valor del kilogramo de la tonelada, aprox? O sea, si por ejemplo algo, o sea, el crudo, no sé cómo se llama, vale 10, industrializado vale... ¿Cuesta? Y el 30, 40% más, por lo menos. Depende del producto, ¿no? Lo que tiene el maní es que yo no te puedo dar un valor porque vos tenés distintas calidades. Entonces, por ejemplo, tenés una calidad para hacer una pasta, utilizás un maní de una calidad diferente a la que pones acá adentro. Quizás, me imagino, ese es mucho más visible porque tenés que respetar la forma y todo, y podés tener distintos tamaños, distintas cosas porque lo haces pasta. Con otra calidad, claro. Vos podés jugar con otras cosas. Eso es lo que tiene el maní. Lo que pasa es que para lograr esto, el trabajo... Sí, otra cosa. El trabajo, la mano de obra que tiene esto, o sea, para llegar a tener el cliché nomás pasan meses que vos estás trabajando sobre un producto y no lo tenés todavía para la venta. Yo empecé a ver mucho Maniquín últimamente, o sea, venía creciendo a X ritmo y ustedes aceleraron o qué es lo que empezamos a ver, porque empezamos a ver mucha más comunicación, publicidad, carteles, o sea, ¿en qué momento decidieron acelerar? Bueno, cuando nos sentíamos un poco seguros también de nuestra capacidad productiva. Y bueno, también encontramos, armamos el área comercial, porque al principio lo hicimos de guapo. Sí, a pulmón, medio que mi hermano salía y vendía él, y sabíamos que teníamos que buscar a alguien de marketing, y bueno, armamos el área comercial, que está acá en Buenos Aires. Bueno, también con una mirada mucho más, qué sé yo, antes a lo mejor hacíamos publicidad con el amigo que venía a pedirme, che, no sé, poner la camiseta de un club de Córdoba, de Belgrano, y bueno, iba a Belgrano, pero no lo hacíamos ni midiendo el impacto. Cuando después se armó el área de marketing y comercial, bueno, ahí ya empezamos a tener... O sea, lo tenés hoy, dentro de la compañía, es tipo in-house. Sí. O sea, pertenece a la empresa, obviamente trabajamos con una empresa de comunicación de acá, pero sí, y ahí ya todo el mundo hoy... Siempre fue nuestra idea, era que cuando vos digas maní, digas Maniquín, y hoy creo que eso ya llegó. Pero bueno, fueron muchos años, te estoy hablando de 2010, ahora 5, creo que hubo un quiebre ahí en la pandemia también. ¿Sí? La gente después de la pandemia empezó a consumir muchísimo más maní. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto te ayudó y cuánto te empujó el crecimiento del mercado interno? Porque vos siempre fuiste una bestia exportadora ¿y cómo no? ¿Qué pasó con el mercado interno? No. Obviamente que ayuda, y hoy está, mira, un europeo
come en promedio 5 kilos de maní por año. ¿Y el argentino? No llega a 1. Mm. O sea, imagínense todo lo que hay para desarrollar en el mercado interno. Aparte que, obviamente, también el tema de la inflación en el mercado interno, viste que bajó el consumo en los años. O sea, a nosotros nos fue pegando en algún momento, pero nosotros, la empresa no funciona por el mercado interno. Nuestro fuerte, está como claro. decís, ¿Qué porcentaje es mercado interno y qué porcentaje es mercado externo? no sé, hoy podemos estar en un 80-20. 80 externo. Sí. Ah, tremendo. ¿Pero qué hacen para comer 5 kilos de maní? Pues? Es O sea, increíble. lo meten hasta en la ensalada. Imagínense que el 70% de lo que sale acá va a Europa, va al puerto de Rotterdam y después se distribuye. Es Impresionante. increíble, porque aparte el maní dentro de las nuts es la más barata. Pará, ¿y a vos te La pasó, gente por ejemplo, Maní King, en los comienzos, comunidad de negocio dentro del grupo, ¿era deficitaria durante unos años? O Sí. La ¿Sí? bancábamos. O sea, había que bancarla? era para darle el gusto a mi papá, ¿viste? Pero sí, no daba. Eso es interesante porque hay veces que una nueva unidad de negocio a la cual vos le confías y apostás te da déficit y en épocas duras empezás a decir, che, corto o no corto, avanzo o no avanzo, pero bueno, hay ejemplos de que avanzar es un signo, digamos, de que termina funcionando. Sí, no, los primeros años fueron durísimos, que más de una vez nos daba ganas de... Aparte empezabas con un producto, después no se vendía, no sabía si no se vendía porque no, la gente no lo compraba o nosotros no llegábamos, porque además también la distribución en Argentina es complicada, o sea, es un país muy grande, donde todo el mundo dice, che, no encuentro, y ahora alguien va a Ushuaia y dice, che, encontré Maniquín, y la verdad que, pero bueno, había que desarrollar todo ese canal. Era otro mundo, que imagínate, por eso tampoco nadie se animaba a meterse en el mercado interno en Argentina, porque si esto se vendía solo afuera, ¿para qué me voy a poner a desarrollar esto, que era un laburazo, y para no ganar nada al principio? Y bueno, y acá está el resultado, la verdad que... Ahí me gustaría preguntar, traerte un poquito atrás en algunas cositas que me dejaste pensando. Y la importancia, digamos, ¿qué pasó en General Cabrera antes del desarrollo del maní y su boom con la industrialización? ¿Y qué es General Cabrera ahora? O sea, ¿cómo impactó esa industrialización de un recurso que encontraron un lugar para crecer y cómo transformó esa ciudad o ese municipio en lo que es? Bueno, yo soy cabrerense de alma, nunca me iría de ahí y es como que yo siento que son ciudades muy desarrolladas por ser del interior, donde vos encontrás todo lo mismo que en una ciudad, pero todavía tenemos ese no sé qué del pueblo, que vivimos con la puerta abierta, que yo salgo de mi casa a 1 minuto y medio y me voy a comer al mediodía, cortamos el mediodía. Yo no duermo la siesta, pero hay muchos que duermen la siesta, después vuelven a trabajar. Pero con un desarrollo hoy no existe, o sea, nos falta gente para trabajar a nosotros. ¿Les falta? Nos falta gente. O sea, tienen sobra que el trabajo. Tienen Sí. que importar trabajadores de otros municipios. Sí, de hecho, por ahí en lo que es profesionales, uno empieza desarrollando otras casas, haces un complejo de departamentos para poder traer gente a vivir, porque nos pasa que no tenemos vivienda suficiente para poder venir una familia de, qué sé yo, de Córdoba capital que va al ¿Y se las interior. dan gratis? Ponele. Y un tiempo sí, Ok. porque vos tenés que tratar de empezar a desarrollar otras cosas para poder mostrar algo atractivo que se vengan a vivir a General Yo creo Cabrera. que esa es una de las definiciones de desarrollo. Cuando una ciudad tracciona tanto que necesita empezar a importar trabajadores de otras ciudades Sí. y empezás a tener ese déficit que es parte del problema del crecimiento que tiene una ciudad. Y aparte, ahí te agrego a Tommy lo que dice, que a nosotros nos ha tocado recorrer un montón de esas ciudades del interior. Armstrong. Las parejas, Marco Juárez, podemos nombrar un montón, la misma Roldán donde yo vivo. Digo, a veces soñamos con importar un modelo de desarrollo de tal país o de tal otro lado, y a veces si miramos para adentro de nuestro país, encontramos un General Cabrera que a partir de un recurso hizo algo espectacular. Digo, ¿por qué salimos a importar modelos de desarrollo cuando adentro de casa tenemos un montón de ejemplos y te hace falta laburo y seguramente tengan desarrollo científico-tecnológico y seguramente tengan escuelas que soportan esa producción? Bueno, ese es un tema clave. En este crecimiento que ustedes están teniendo y que están como haciendo que crezca la ciudad, ¿es la educación un cuello de botella? Sí. Mira, nosotros ahí en General Cabrera es como que no existe la educación privada.
O sea, es todo público. O sea, tus hijos van con los Van hijos con de los tus hijos- obreros. Exactamente. O Eso sea, está buenísimo. eso no existe. Pero bueno, lo público también, llega un momento que ya la ciudad va creciendo, las escuelas están colapsadas y estábamos todos con la necesidad de formar un poco profesionales para el futuro. Y bueno, contando un poco del tema de escuelas, nos juntamos con 7 empresas de General Cabrera, hicimos una asociación, Perdón, todas del maní, las 7. somos 4 maniceras y una metalúrgica y otra que es un laboratorio que nos hace los análisis al maní que se exporta. Se juntaron y hicieron el famoso Instituto Cruz del Sur. Hicimos el famoso Instituto Cruz del Sur. ¿Qué es entre el todos. Instituto Cruz del Sur? Ahora es un colegio, se inauguró este lunes. ¿Qué pasó? Un aplauso. Sí, se Tremendo. inauguró este lunes y la verdad que esta semana estuvimos como todos muy emocionados porque fue como un sueño que decíamos, che, tenemos que hacer una escuela en Cabrera. Porque los chicos, además que por ahí la gente de la ciudad que está acostumbrada a mandar a los chicos a una escuela, no quiere decir que nosotros nos formamos todos en la escuela pública, pero bueno, era como que esa era una de las cosas que por ahí no era atractivo para el que venía de una ciudad. Ajá. Por ejemplo, el tema de la educación. Todos muy preocupados en la educación, me parece bien. Y entonces dijimos, che, tenemos que hacer algo un poco con esto de pensar en el futuro, una escuela más innovadora, donde trabaje sobre el ser, sobre el bienestar. Y nos juntamos ahí, no sé, 12, 13 locos, y empezamos como a soñar que queríamos. Y bueno, de un sueño ya empezaron a visitar una escuela que estaba hecha de esa forma en América, que está, me parece, por el sur. ¿En Estados Unidos? No, acá en Argentina, nomás, más por el sur. Y habían hecho así, se habían juntado productores agropecuarios y habían pensado un modelo de ese tipo. Y bueno, hicimos, la escuela se empezó, cuando dijimos, bueno, listo, la armamos, la lanzamos, dijimos en febrero del 2025 tenemos que, es de nivel medio ahora, tenemos que lanzar con el colegio. Todos nos dijeron, ustedes están todos locos, Claro, tenías que importar docentes también. tenemos que hacer todo, o sea, tenemos que armar una escuela de cero. Mm. Y bueno, se fue dando todo. La obra empezó en junio del 23. Inauguramos, no saben lo que fue el fin de semana, todos trabajando. O sea, una cosa tan linda. Y llegamos. Teníamos miedo de no llegar a un curso de 25 alumnos porque, qué sé yo, viste esto de decir, es un instituto privado, entonces pagar por educación como que no está acostumbrado a escucharse ahí. Y tenemos 52 alumnos. O sea, Ahora hoy la acaban de- gente, y a nosotros nos pone muy feliz, y bueno, y lo cuento y me pone como la piel de gallina, porque qué alegría nos da que la gente pueda invertir, quiera invertir, gente que te dice, mira, yo no sé, pero yo voy a trabajar para pagar, tratamos de hacer una cuota que sea accesible, que todos puedan llegar, que sea un sistema de becas para que todos puedan acceder. Y la verdad que 52, éramos hasta 50 y tuvimos que agregar 2 y nos quedaron muchos afuera. Y este es el año del desafío porque tenemos que prepararnos y la idea es ir creciendo. El proyecto es a 9 años, 3, la idea es arrancar con primaria y en otros 3 con jardín de infantes. Pero bueno, muy lindo, es algo que lo soñábamos y un sueño que se hizo realidad. Y yo, hay una. A partir de esta historia que me estás contando del instituto, y me tocó con otros industriales del rubro del maní que hemos hablado, yo lo que noto es como una muy buena onda entre los colegas y como que entre ustedes buscan el desafío de agrandar la torta y de un concepto que a veces no es muy escuchado en otros sectores, que es el del clúster. Entre ustedes como que se apalancan, se potencian, buscan que haya, por ejemplo, un ferrocarril, bajar los costos, ser competitivo, porque entienden que no es el trabajo que le está sacando al otro, sino que buscan agrandar esa torta para generar más para cada uno. ¿Es así? Sí, somos muy pocos, son 20 empresas en las que forman la Cámara del Maní. Somos 20 empresas en Argentina. 20 empresas. Sí, estamos todos ahí cerquita. O sea, entre 20 empresas exportan $1.000 millones. Sí. Tremendo. Y estamos todos cerquita, de hecho. Buen número. Bueno, Estabas haciendo cuentitas. Sí, por ahí me retan. No digas eso. Pero bueno, salió ahora en un tuit. No. Esta semana salió en el tuit del presidente. Tuiteó el Cluster Money. Tu tío bien. Sí.
Sí, sí. Sí, como un clúster importante de la Argentina. No, todavía. Todos del INDEC, sí. Sí, no. De hecho, bueno, yo estuve presidente de la Cámara. Nosotros en la Cámara también tenemos la Fundación Maní Argentino, que las empresas maniceras aportamos para esta fundación, para la investigación y el desarrollo del cultivo del maní. Ah, muy interesante. El maní también lo que tiene, que es algo que se desarrolló mucho, todo con inversiones privadas. O sea, el Estado nunca participó en nada y nos fuimos, crecimos mucho por estar en tener Europa como nuestro principal cliente, muy, muy exigente. Hizo que nosotros nos fuéramos desarrollando en muchas cosas y ir muy adelantados, que a veces, qué sé yo recuerdo hablar de sustentabilidad hace 10 años acá, u 8. Era como que no se escuchaba mucho. Venías del futuro. Nosotros ya estamos haciendo medición de la huella de carbono desde hace 2010 también empezamos. Pero o sea, porque el claro, mercado, por la si el exigencia de mercado la Unión externo Europea. me lo exige, entonces Claro. yo hoy me decís huella de carbono, sí, ¿no? Tenemos la medición, tenemos cosas que eso nos hizo acelerar, lo cual teníamos que ir desarrollándonos solos porque no teníamos el respaldo de... Y hay un punto y coma. Si hace 10 años atrás sabías eso, ¿qué hay hoy que nos estamos perdiendo? ¿De qué se está hablando hoy en Europa? Y hoy el tema del cuidado de ser sostenible y sustentable eso es, el mundo va hacia ahí. O sea, el tema de nosotros también, lo de la energía sustentable que generamos fue como una cosa que en su momento, hoy, la compensación de las emisiones, hoy nosotros ya estamos, una agricultura, hoy está mucho más enfocado a la agricultura. En su momento, las exigencias eran para la industria. Y hoy Para estamos toda la en el cadena. campo. Claro, en cualquier Ah, momento te piden cuidado que del seas carbono suelo. neutro. Sí, A mí me pareció muy interesante cuidado del también suelo. para tratar de inspirar a otros sectores. Esto de que las 20 empresas tienen una fundación y esa fundación recibe aportes de estas empresas. Primero, ¿cómo son esos aportes? O sea, que es un porcentaje de la facturación. Ujú. Y lo otro es esa fundación que tiene ingenieros, científicos, biólogos. ¿Qué tiene? Sí, la fundación se compone por un centro de ingenieros agrónomos que hay también ahí en la zona. Y las empresas, que es un porcentaje del maní industria, no recuerdo cómo está sacando, pero sí, es de lo que nosotros generamos. Un porcentaje va a esta fundación para el cuidado y tiene convenios con distintas universidades, con distintos investigadores para el desarrollo. O de repente aparece una enfermedad nueva en el suelo y hay que estudiarla y hay que encontrar, o qué sé yo, hará 8 años apareció el carbón en maní, que era destructivo, que parecía que nos íbamos a quedar sin maní. O sea, ¿Qué era? carbón en maní es lo agarraba, era un hongo que estaba en el suelo y agarraba el grano y lo molía. O sea, vos agarrabas y era carbón. Y bueno, o sea, fue una amenaza. ¿Lo descubrió la fundación? Y empezaron a trabajar al principio de qué se trataba. A veces te parecía algún granito, después ya el otro año era muy contagioso. Y ya el otro año había más. Bueno, ya después empiezan las genéticas que son resistentes al carbón. Pero bueno, el maní no es genéticamente modificado. O sea, toda la genética que se maneja en maní es por cruzamientos naturales. Ivi, hay otra cosita que también me dejaste pensando mucho, al ser, y sobre todo en estos números de exportaciones, ¿cómo te pega los vaivenes de Argentina a la hora de exportar, ¿no? ¿Cómo que esa estructura, la estructura argentina, el tipo de cambio actual, cómo te impacta en un segmento que es tan exportador? Mira, una de las cosas que a nosotros, cuando vamos hacia las ferias, que ya tenemos como las ferias fijas todos los años, una de las cosas que el europeo, recuerdo hará 3 años, sentarme con un europeo que estaban teniendo el 4% de inflación anual y estaba desesperado. El 4 anual Sí, estaban como locos. desesperado. Como que no sabían qué iban a hacer. ¿Y vos venías de cuándo? Nosotros teníamos el 10, 7 en ese momento, me parece que era. Nosotros lo mirábamos y ellos, es como que ellos nos admiran cómo hacemos a sobrevivir a todo lo que pasa. No la entienden tal cual. Es difícil explicarla. Por supuesto que sí, dice ustedes exportan. Sí, hubo un momento cuando el cambio, que comprábamos las cosas a $1 de 1000 acá y nos dábamos vuelta y cobrábamos a uno de 200
Al oficial. ¿Se acuerdan? Sí, Claro, sí. tus costos estaban valorizados al blue y tus exportaciones al oficial, que era de 300 Claro, dice, y pero pico ustedes, pesos. pues sí, pero ¿y quién te cobraba para comprar algo internamente el dólar? Al oficial. Al oficial, nadie. No. Bueno, esos años fueron, Muy duros. Hoy mejoró entonces, o sea, la realidad actual, hoy sí, después surgió el dólar agro, que nosotros teníamos retenciones. sí. Entonces tuvimos, no sé, los viajes que vinimos a Buenos Aires a golpear, porque nosotros somos una economía regional, teníamos, y era un montón para el sector, era nada para la recaudación del Y era del mucho país, para el sector. Y era un montón para nuestro Pará, sector. y el gobierno cuando saca las retenciones, le saca a las economías regionales y por ende al maní. Nosotros ya nos la sacaron cuando fue septiembre antes de las elecciones. Ah. Ahí ya nos sacaron nosotros no en esta última no. O sea, Ya ustedes ya lo estábamos- tenían. Ya venían Sí, sin sí, ya no retenciones, teníamos, pero tuvimos años y no sé, los viajes que Che. vinimos a explicarle cómo era el complejo manicero. Yo tengo una pregunta de la comunidad. Así que es nuevo. Que, Vamos. que es nuevo. Vamos a ir sumando a veces de preguntas de la nuestra, comunidad. de sí. nuestra comunidad, digamos, Ay. de nuestros ¿Qué, seguidores. qué factores podrían ayudar a Argentina a aumentar su participación en el mercado mundial de maní y cómo hacen para competir con los demás países? Argentina gana por la calidad que tiene. Y al maní argentino lo eligen por la calidad, o sea, que hacemos en las industrias argentinas, pero además por la consistencia que tiene el maní. Es más crocante, porque es la posición geográfica donde se produce, donde estamos. Córdoba. Córdoba, claro, bueno, o sea, está como es una zona perfecta. Por ejemplo, Brasil tiene maní. También produce, está creciendo mucho, pero Brasil, como hace mucho más calor, tiene algunas enfermedades que las altas temperaturas y las condiciones generan, que entonces para ingresar a Europa te lo controlan la autoridad sanitaria, entonces no podemos competir, porque nosotros no la tenemos, o la tenemos así por ahí más al norte, donde hace más calor, o un año es una condición que se da cuando hay estrés hídrico o de temperaturas. Nosotros, este año se sembraron 470.000 hectáreas de maní en Argentina, un valor Es bueno. alto. Es bueno, depende. Los que estamos en la industria, más oferta, baja el precio. Nosotros no es un commodity el maní, o sea, es por oferta-demanda. Entonces, cuando hay más cantidad, el precio internacional baja. Ahí va, pero ¿tienen un precio internacional que les viene fijo o, No, se va dando. o se va dando y ustedes tienen la posibilidad de incidir? Eso está bueno porque a veces también te limita mucho. Sí, como sector tratamos de decir, che, no bajen los precios, pero a veces pasa que vos, no sé, tenés una empresa y a lo mejor tenés que salir a vender a un precio más bajo. O sea, eso es Sí. difícil manejarse como sector porque tenés distintas capacidades o espaldas por empresa. Sí, obvio. Entonces, eso Uno se puede está, dar. uno está más apurado y Claro, y necesita vender para sacar ya o para cubrir. Pero creo que el maní tiene mucho. Imagínate si nosotros nomás en el mercado interno pasamos de consumir 1 kilo a 5, cinco. saca Pero la el cuenta. crecimiento, viste que Un montón. la comunidad preguntaba qué factores. ¿Es un factor cultural? ¿Es algo político? No sé, por ejemplo, subsidios para tecnificar a las empresas. ¿Cómo están esas 20 empresas? ¿Son tecnológicas? ¿No lo son? Mira, nosotros, imagínate, somos los número 1 y el Estado lejos, o sea, te cobra. En Estados Unidos, que tiene subsidio. En Brasil, que el gobierno apoya. O sea, nosotros competimos contra Contra otros estados. otros estados que tienen subsidios. Sí, o sea, vos puede sos la serlo número con- 1 vendiendo en el mundo con un estado que te quita Sí, contra países a los que esos estados les da. sí, exactamente. Al productor, o sea, la parte más complicada del maní es la producción agropecuaria y la más costosa por ahí, que que yo en una empresa, te hablo de la nuestra, el 50% del costo de producir es el campo. Mirá. Y después todo lo otro, bueno, mientras más eficientes sos en los procesos, por supuesto vas adquiriendo mayor rentabilidad. Pero sí, nosotros somos los mejores compitiendo en el mundo contra... Che, ¿y sos optimista para adelante? Sí, Con el rumbo del país, digo, ¿no? Y con la industria en particular. ¿Pero sos optimista? mira, ¿Y qué te hace ser optimista? Me dijiste que sí, pero ¿qué te hace ser optimista?
nosotros es como que ser optimistas ya lo traemos como en el ADN, ¿no? Ya, a mí amo Argentina, yo me voy a quedar acá siempre. Y seguir apostando a un país a pesar de todo lo que pasó. Aparte del campo, por ahí a nosotros no solamente nos pega los factores externos o internos del país, rezando que llueva. Eso es tremendo. O sea, Sí, tremendo. Y nosotros no sabemos hacer, o sea, hoy como que somos industriales, sí, pero nos encanta el campo y no sabemos hacer otra cosa. O sea, todo lo que estamos pensando es cómo vamos a industrializar y somos industriales. Y ahora ya tenemos soja, porque aparte nosotros hacemos la rotación, porque el maíz se siembra cada 4 años por el cuidado del suelo. Y hacemos soja, maíz, trigo. Y entonces dijimos, che, no vendamos más grande. Para cada 4. Claro, no entendí el ciclo. maní. ¿Cómo es el ciclo? Claro. Se siembra maní, por ejemplo, ahora, y vos después vas a sembrar de nuevo en 4 años. En el mismo campo. Bueno, uno de los problemas que tenés es la tierra. O sea, necesitas mucha tierra. Claro, ya. Para Y cumplir la además vos rotación. tenés que tener, claro, y si no vas cubriendo para ir guardándote las tierras, o sea, es un lindo... ¿Por qué? Porque el maní es muy agresivo con la tierra, o sea, Y porque está debajo del consume muchos suelo minerales. y hubo ahí, o sea, siempre nos tiran como que los maniceros arruinamos el suelo, y una de las cosas que tenemos como bandera los maniceros es mostrar que somos los más preocupados por hacer las cosas bien, pero si yo me quedo sin el principal recurso que es el suelo, Pasa con la Atentar madera. contra tu negocio. y claro, me quedo, si yo no tengo maní, esto no va a tener nada, Y- o sea, y- soy la más, Claro, no la es más soja king. preocupada. Claro. Me quiero meter en el management. ¿Cómo está? Hoy dijiste que tienen 650 trabajadores, pero ¿cómo está armada la empresa? ¿Cuál es tu rol en la empresa? Digamos, un poco nos mencionaste, pero ¿cómo están organizados hacia abajo? No sé, ¿cuáles son las áreas más importantes, más relevantes? Bueno, nosotros, está mi papá, que es el director de la empresa. Mi papá, yo les contaba que estaban mis primos con sus hermanos, y en el 2009 nos dividimos. Entonces quedamos nosotros o sea, mi papá se queda con la llave de Prodeman, que era, nos dividimos campo, qué sé yo, los otros siguen siendo todos maniceros, pero nosotros nos quedamos con la llave de Prodeman, que era un poco lo que él había desarrollado y había hecho desde cero, porque realmente el primer pozo de Noria lo hizo viviendo ahí, mi hermano vivía ahí en una casa, yo con mi papá, o sea, de mucho trabajo. Y es mi papá el director, nosotros 4 formamos parte del directorio, y nosotros hasta ahora, y hoy nos cuesta sacarnos un poco el sombrero de gerentes y directores, porque estuvimos en el hacer. Claro. O sea, nos cuesta un montón. O sea, hoy salieron un poquito el día a día. Salimos un poco, pero Cuesta. nos cuesta. Es un hijo- Che, ¿por qué la producción? Y el frito, ¿por qué no da? Y el aceite lo cambiaste. ¿Y cómo te dio los compuestos polares? O sea, uno sabe lo que sucede ahí adentro, entonces es como decir, che, sí tiene solución, porque eso ya había pasado una vez, y busquen. Es como que uno lo sabe, porque lo vivió, lo vio nacer. Nos cuesta. Con mi hermano, a mi hermano le cuesta más, porque él sabe un ruido. Imagínense que él puso en marcha la planta, mi hermano más grande. Entonces, escucha un ruido, ya sabe dónde está el problema. Hoy la planta tiene más de 90.000 metros cubiertos. 90.000 Son- metros cubiertos. Son 24 hectáreas. 90.000 metros cuadrados son 9 manzanas. Sí. Llevado a una ¿Cómo? ciudad. 90.000 metros cubiertos así, todo ahí. Sí, galpón. No sé si buscan en Bestial. la página. ¿Lo van a ver? Sí. Pero cubre mucho estas celdas que guardamos el maní, que tienen, no sé, 120 metros. Sí, es todo muy grande. Y después tenemos toda la línea de jefaturas, que son gente que por ahí se crió con nosotros ahí. Claro. Que empezamos de cero, empezamos a probar y fueron haciendo. Y bueno, hoy hay un trabajo de liderazgo distinto al que uno por ahí venía acostumbrado, que era el de trabajar y viste el manejo de la gente. Hoy es muy importante, la gente siempre le dimos como mucho foco al proceso, a la máquina, a la cosa, y nos quedó La gente. la gente. Y hoy sabemos que si no vamos ahí, no vamos a obtener los resultados. Estamos convencidos. ¿Pero qué cambio hicieron en ese sentido para cambiar su vínculo con la gente o acercarse? ¿O Y qué? nosotros el vínculo nos cuesta dejarlo, en realidad. La gente nos extraña porque en el pueblo, como decíamos. Yo salgo, voy a la carnicería y me encuentro
con el chico que está trabajando en la planta. De hecho, Sí. yo pues, me pasa hoy que hay un montón de gente que ya no conozco, aparte que nos conocemos todos, de la cantidad de gente que hay. O mi hijo va a la escuela con el hijo del que trabaja Claro. conmigo. O sea, nos conocemos todos. Y nosotros teníamos esa llegada a la gente, o que pasan por mi casa, tocaban timbre, a lo mejor te pasaban a buscar algo. Todos saben dónde vivir. A meter un currículum. Claro, te mandan, bueno, antes era el timbre, ahora es el WhatsApp o las redes o lo que sea. Y uno, porque además uno, y es algo que nosotros no queremos perder como familia, es esta humildad, esta de seguir haciendo la vida normal, de ir al súper, de ir al colegio, de ir al gimnasio. O sea, eso no lo queremos perder. Y bueno, a nosotros nos gusta ese contacto, por eso nos cuesta. Pero bueno, a veces a no todo el mundo le gusta y eso hace que hoy la gente necesita que se acerquen, que lo escuchen, y bueno, hoy estamos trabajando un poco sobre eso, el llegar, el conocer cómo está el otro y que en un momento uno se cansaba de eso también, ¿no? Porque entre tanta gente pues sí. No, yo siento que ustedes se entienden en esta. Del pueblo. A mí me encanta, los envidio profundamente. Y la vida es muy parecida. Sí. Cuando yo escucho hablar a ella es muy parecida. A nosotros nos pasa que coincidimos en lugares donde los nenes juegan al fútbol con la gente que trabaja en la planta, con los hijos de la gente que trabaja en la planta. Y también te va pasando que incluso te debe pasar a vos que tenés varias generaciones de gente trabajando en tu fábrica. O sea, capaz tenés un padre y un hijo, o capaz tenés ya 3 generaciones de personas que laburaron en tu fábrica que te fueron recomendando y tu viejo arrancó tal vez con... Yo hoy trabaja gente en la planta que yo cuando vivía en el campo yo trabajaba con nosotros y o sea, yo me crié con ellos y están trabajando hoy todavía. No, esas son historias increíbles. No sé, en nuestra empresa, por ejemplo, trabaja el Tano Spaperi, que está hace más de 50 años con nosotros, que el padre era el primer mecánico de mi abuelo. Claro. Claro. Son historias que decís, o sea, sobre lealtad, sobre compromiso, sobre... historias de familias muy unidas durante muchísimos y muchísimos años trabajando. Ahí me hago una pregunta, tal vez interna, digo, ¿qué pasaría si no existirían empresas como la Ivana o la tuya en esos lugares? Digo, ¿cómo se generaría empleo en General Cabrera si no hubiese sido por el agregado de valor que hicieron? La gente se iría a buscar Y trabajo. sí, olvídate, tendrían que venir a las grandes ciudades y no habría desarrollo en el interior profundo. Ahí la industria creo que tiene un rol clave. Sí, totalmente. Aparte que, o sea, como te decía, no somos solo nosotros, sino hay un montón de empresas ahí. Y detrás de la industria manicera está la metalúrgica que trabaja para arreglar las plantas. Claro. No sé, el creador de naves industriales, los laboratorios de calidad para exportar el maní al mundo. Todo funciona alrededor de este clúster. Es una gana de ir. Vamos a... más vale que Viste que nosotros organizamos turismo industrial, así que este año nos gustaría ir a visitarlos. ¿Nos Cuando invitás? quieran, un placer, pero obvio. Sí, Cupo. porque Avisan, pero- Cupo máximo. nosotros somos Mirá que muy te lo llenamos, abiertos. por eso digo. comemos un No, asado no. y de postre maní, Obvio. maní con chocolate. Claro. Nosotros casi que no comemos maní. Yo nunca tengo. Siempre me carga mi amigo porque nunca tengo maní. Nosotros somos muy abiertos. Por ejemplo, mi papá siempre decía esto. Siempre, ¿puedo ir a visitar la planta? Claro que sí, incluso hasta colegas. Porque para mí, ya lo que están dando acá, ya es viejo. Muy buena. Es esa, ¿eh? buenísimo, es buenísimo. Esto Muy ya es buena. viejo. O sea, yo voy a abrir la puerta porque no tengo nada que ocultar porque esto que están dando ya es viejo. Comprador serial de máquinas. me lo imagino. Sí, Innovador. y hacedor de galpones. Nosotros lo cargamos. ¿Sí? Sí, su felicidad es hacer naves y galpones. Sí, que hacía un tiempo que no podía hacer ninguna con estas situaciones del país. Por ahí te acotaban el crecimiento, o sea, no hay créditos. Uno siempre creció gracias a los créditos y no había mucho, entonces estaba ahí, pero bueno, ahora le estamos haciendo ahí. Estás con un terrenito viendo si larga algo. Qué importante antes de ir terminando, lo que mencionás del crédito, porque nosotros somos un país con muy poco crédito para el privado y es muy difícil crecer y competir y mantenerse productivo cuando no lo hay y tenemos que crecer con capital propio. El mundo desarrollado, países como Brasil, que en algunas cosas nos pasan por encima, tienen 10, 12 veces más de acceso al crédito que nosotros. Entonces, lo que Ivy está 4%. mencionando sobre que cuando no hay crédito es difícil crecer, me parece un tema central. Sí,
Sí, sí, nosotros en los últimos veníamos a un ritmo y hace unos, sí, 5 años por lo menos que no podíamos hacer nada y no nos animábamos tampoco, porque en eso somos medio locos, pero bastante conservadores también y no nos gusta en esto de pensar. Desde que yo trabajo en la empresa y no recuerdo antes, o sea, nosotros nunca estuvimos al límite o sea, nunca quebramos, ni estuvimos en situación de, sí, recuerdo algo en el 2001 ahí, pero que en ese momento existían las guarranteras, no sé si, bueno, ustedes son mucho más jóvenes, pero eran como empresas que era como un seguro que vos guarranteabas la... Siguen existiendo, la figura del warrant sigue usa mucho existiendo. Sí. ¿No? Exactamente. En ese momento yo recuerdo todas las celdas con la faja que no se podía tocar. ¿Eran de las guarranteras? Sí, claro. Que esa era la forma, pero después no. ¿Y por qué? Porque al tomar las decisiones y estar nosotros ahí, es como que cuando la vemos fea, se che, listo, no se gasta más, no se compra más, ¿viste? Mi hermana levanta la mano y se che, paremos y al estar, bueno, todo. O sea, se adaptan rápido. Sí, en eso somos muy... Te quiero hacer mi última pregunta y va vinculado a tu rol y a tu rol de mujer. Digo, ¿qué diferencia notaste estando al frente de una empresa siendo mujer con respecto a los varones de tu familia? Y si no tuvo ninguna o si realmente te implica también una demanda grande con tu familia y demás. Al principio puede ser porque venimos de una familia tana y viste que el rol del hombre era muy importante y en lo personal yo creo que desde el momento que decidí estudiar ingeniería, que en ese momento, cuando me fui a estudiar, éramos, no sé, 3 o 4 mujeres, el resto eran todos hombres. Era un poco demostrarle a mi papá que creo que yo podía hacer lo mismo que podía hacer sobre todo mis hermanos varones o bueno, los hombres. Y bueno, y acá estoy. Liderando. Sí, nosotros somos 2 mujeres y 2 varones y tenemos exactamente el mismo rol dentro del directorio, no nada menos por ser mujer. Y yo particularmente tengo el pensamiento de que los lugares están para las mujeres, solo que nos tenemos que animar a tomarlos, porque a veces nosotras mismas nos hacemos como, yo tengo 3 hijos, y empezás con que, y no voy a poder, porque dejo los chicos, y es como que cargamos con esas culpas que no sé si son cosas que traemos, pero a veces nos la creemos, y yo hoy siempre digo, me siento uno más, porque no siento la diferencia. Obviamente que no somos iguales, somos distintos, o sea, el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, nunca vamos... Pero no, yo por ejemplo en mi rol dentro de la Cámara del Maní, que la mayoría son hombres y yo era Fuiste la presidenta. Y la verdad que al contrario, o sea, yo sentí... Pero vos te ganaste no por una cuestión de cupo, te ganaste por mérito. Sí, aparte que vamos cambiando por empresa y bueno, tocaba... Y nosotros, por ejemplo, yo en nuestra empresa, las supervisores y jefes de planta son la mayoría mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos como mucho más ordenadas, tenemos como... ¿Y sabes qué? Y esto ¿Lo digo? Lo digo. Sí, No. Ya está, ya dijiste, ya está. Ya está en el área enfrente de la... Para mí somos mucho más maleables, somos mucho más fáciles de adaptarnos a las distintas situaciones. Al hombre le cuesta más. Entonces hay un cambio, la mujer es como que estamos... creo que... Yo tengo una de las fábricas que es Montecasero, que casi todas las jefas, o sea, casi todas son jefas. Y a los pibes lo tienen cagando. Creo que somos Saludo como, a la chica. al hombre le cuesta un poco más, tiene que, no sé, pensar más. En cambio, vamos, cuando nos ofrecen, vamos. Y yo nunca sentí la diferencia por ser mujer. Al contrario, de hecho, bueno, desde mi rol en la Cámara, por ahí me aparezco más seguido, pero creo que porque también somos pocas. Y tenemos que, sobre todo en el agro, somos pocas. Y tenemos que animarnos y bueno, alguien nos cuidará en casa de alguna forma. Bueno, los chicos. Te vemos entonces en, no sé, 1 o 2 meses que vamos a ir a Córdoba, seguro. Cuando Creo que quieran. te tomamos la palabra. Un placer, pero más vale, los espero. A conocer también a General Cabrera. Obvio. Sí. Vayan y con gusto los voy a estar esperando con un asadito. Vamos. Un gran aplauso para Ivy. La reina del maní.
Sí.